Gloria a Dios. Vamos a buscar en Deuteronomio capítulo 32, versículo 1. Deuteronomio 32, 1. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Gracias, Señor Jesús, te damos por este momento. Te pedimos que nos hables, Señor, que nos dirijas, que muevas tu Espíritu Santo, Señor, y que ministres tu palabra, Señor, conforme a la necesidad de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Escuchen, oh cielos, y hablaré. Oye, oh tierra, las palabras que digo. Que mi enseñanza caiga sobre ustedes como la lluvia, que mi discurso se asiente como el rocío. Que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves, como llovizna delicada sobre plantas tiernas. Bueno, este pasaje que estamos leyendo es un cántico, un himno que hace Moisés después de haber vivido toda la travesía de eh, la peregrinación de Egipto a Canaán. En este pasaje, en este himno, se resalta todo lo que el pueblo de Dios tuvo que vivir, los altibajos, digamos, pero destaca la manera en cómo Dios siempre se dirigía al pueblo, ¿sí? También destaca la manera en la que Dios reacciona a las formas que tenía el pueblo de tener la relación con Él. Entonces, algo que hay que destacar aquí es que el Señor, en su amplia misericordia, en el amor en el cual nosotros lo conocemos, nunca dejó desamparado al pueblo de Israel. Entonces, los dos primeros versículos que estamos leyendo específicamente sugiere que las palabras de Dios transmitidas a través de Moisés son esenciales, son vitales para que el pueblo pueda entender y que, como dice esta palabra, las experiencias que ellos tenían se asienten en la vida de cada uno de ellos. Usted sabe, hay un dicho que dice que la letra con sangre entra. Cuando a uno le cuesta algo, cuando uno se cae una y otra vez en una misma circunstancia, esto genera que tarde o temprano la persona aprenda cualquier lección. Entonces, aquí vemos que el pueblo había vivido esa condición en la que se habían caído una y otra vez, en la que habían tenido que volver y renovar la relación con Dios una y otra vez. Y esto, la idea que tenía Dios con esto es que esas experiencias se asienten. Fíjese que hay mucha gente en la iglesia que conoce del Señor, que vive una experiencia de relación con el Señor, pero las palabras no se asientan. Entonces, cuando yo leía esto, me llamaba la atención esto que dice en la Nueva Traducción Viviente, dice que mi discurso se asiente como el rocío, ¿sí? Entonces, a la palabra de Dios hay que prestarle mucha importancia, porque en la palabra nosotros encontramos los misterios, las complejidades, ¿sí?, que rodean la vida del ser humano y cómo podemos encontrar soluciones a través de la relación con Dios. Esto es la base, el fundamento de la relación que tenía el pueblo de Israel con Dios, ¿sí?, que era tener la relación y que a través de la palabra ellos encontraran el camino, porque ellos, usted sabe, el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto en una situación en la que no sabían realmente para dónde se iban. La tierra de Canaán era una idea de Moisés, ¿sí? Ni siquiera el mismo Moisés tenía muy claro para dónde ir. La experiencia se fue desarrollando en ese transcurso. Entonces, una cosa importantísima que nos destaca en este primer versículo es escuchen y hablaré,
¿sí? El Señor, como nos enseñaba el apóstol Álvaro esta mañana en Salem, el Señor es muy gentil, ¿sí? Es muy, ¿cómo se puede decir? Muy suave. O sea, Él no está obligando a nadie. Por eso, solamente por esa razón es que nuestra voluntad puede llegar a ser más fuerte que el deseo de Dios para nuestra vida, ¿sí? Porque si en su voluntad, en cada uno, si en la voluntad de cada uno está no escuchar la palabra de Dios, no obedecer, no conocer, no acercarse a esa relación, hasta ahí llega el intento del Señor. Siempre hablándonos con amor y siempre teniendo misericordia y siempre dando oportunidades, pero el Señor no anda obligando a absolutamente nadie. Por eso usted sabe que el día que usted decide no regresar a este lugar, no regresa y nadie lo está llamando. ¿Sí? Entonces, dice, escuchad cielos y hablaré. Quiere decir que si nosotros no nos disponemos a escuchar la palabra y sobre todo no tanto la palabra, sino la revelación que el Señor tiene para cada uno, el Señor no va a hablar, ¿sí? Eso es un punto fundamental porque ¿cuántas veces usted le ha pedido al Señor, Señor, dirígeme, háblame, muéstrame lo que tú me quieres decir? Pero al momento de oír, usted no se calla, no nos callamos, ¿sí? No dejamos, decidimos resolver nosotros de otras maneras, decidimos elegir nuestros propios pensamientos que nos hacen apagar o bajarle el volumen a la voz del Señor. Entonces, ante las circunstancias que nosotros tenemos en nuestra vida, es muy importante aprender a callar, a esperar, a estar quietos, a permanecer, ¿sí? Porque en el camino usted se va a dar cuenta que se va a encontrar con muchas opciones para aparentemente solucionar la incomodidad o la situación o la problemática del momento, ¿sí? Lo que más le conviene al pueblo es solucionarla oyendo al Señor. Pero el Señor no va a hablar si nosotros eh, no nos disponemos para eso. Otra característica que se destaca justamente en este pasaje del pueblo hacia Dios es la altivez o ellos eran como, ¿cómo se puede decir? Como duros, como, no es la palabra exacta, es mm, como cuando, de respuesta fuerte delante del Señor, ¿sí? Como cuando a usted le dicen, ah, mira, ¿qué es tal cosa? Y la persona a la que usted le está diciendo eso le responde un poco con tensión, con grosería. Así era la respuesta del pueblo. Por eso usted sabe cuando estaban en Oreb, me parece, el pueblo era altanero y decía, no, tenemos sed, cuando anteriormente habían experimentado los milagros del Señor, la provisión del Señor una y otra vez a través de la vida de Moisés. Tanto que en ese momento la vida de Moisés se pone en riesgo, ¿sí? Entonces este pasaje, digamos que contiene muchos factores que nos pueden dar una amplia luz de cómo dirigirnos hacia el Señor, ¿sí? ¿Por qué decimos esto que el pueblo respondía de esa manera, como áspera, a Dios? Porque más abajo le dice el Señor al pueblo a través de Moisés, lo llama Jesurum, que es un diminutivo del nombre de Jerusalén. Es como tratarlo con cariño, con cierto aprecio. Y le dice, Jesurum, siempre que yo he venido a ti, tú has respondido con altivez, tú has puesto trabas para la relación con orgullo. Bueno, esto se le puede llamar de muchas maneras, ¿sí? Pero el punto aquí es que mientras el Señor a nosotros nos habla con afecto, mientras el propósito del Señor es el cuidado, ¿sí? Que eso usted se va a dar cuenta a lo largo de su vida y los que están más jóvenes se irán dando cuenta que su vida no le importa a nadie más que a uno mismo,
¿Sí o no? Llega un punto en que si usted no hace las cosas por usted mismo, ya sus papás no van a estar, ya los acudientes ya no van a estar, ¿sí? Entonces, el Señor cumple una función de asistencia permanente, ¿sí? Y esto también, este punto también lo tocaba el apóstol Álvaro esta mañana, cuando decía, cuando nos alejamos de Dios, nosotros quedamos en el desamparo absoluto, sobre todo en el momento en el que morimos, porque mientras no nos muramos, ¿por qué la gente cree que no necesita al Señor? Porque mientras esté vivo, hay unas leyes de la naturaleza, de la vida que Dios ha creado que sustenta a todo, todas las galaxias, la humanidad, los animales. Por eso dice que llueve sobre ricos y pobres, ¿sí? Sale el sol sobre buenos y malos, pero cuando llegamos al final de este trayecto corto, que es la vida que estamos viviendo, vamos a experimentar mucho más el amparo de Dios, el amparo de nuestra alma que tiene Dios, y también vamos a experimentar mucho más los que se condenen el desamparo eterno, ¿sí? Entonces, la condición del Señor, la forma en la que Él acude es con palabras de amor, con palabras de cuidado, cuando uno exhorta a una persona, porque en este caso la figura era Moisés, ¿sí? Por eso aquí se entiende que son palabras del Señor, pero a través de la vida de Moisés. O sea, este himno lo compuso, lo creó el sacerdote Moisés o el libertador pues del pueblo, ¿sí? Pero entonces Él viene a nosotros con esa intención y usted se da cuenta con su propia vida y con los que lo rodean que el ser humano es demasiado terco. El Señor lo quiere liberar de sus propios vicios, de sus propias maldades, de las propias concupiscencias del corazón y uno se resiste, ¿sí? Siendo todo eso dañino para cada uno. El Señor lo quiere a uno sanar y uno se resiste. El Señor lo quiere restaurar y la gente se resiste. Es como, es como si el cerebro, pues suena feo decirlo así, pero es como si el cerebro del ser humano no pudiera dar para más, ¿sí? Como si no viera lo grandioso y lo maravilloso de las palabras del Señor. Por eso uno mira que en la iglesia la gente a veces menosprecia la palabra. Y a veces, digamos, desde mi función, por ejemplo, que es pastorear, a veces uno intencionalmente dice algo para que a ver si de pronto la capta y no se dan ni por aludidos. ¿Por qué? Porque no hay una revelación, porque no hay un entendimiento, pero sobre todo porque no hay fe. ¿Sí? Entonces, esta condición humana, pecaminosa, nos hace menospreciar lo bueno y lo maravilloso que es el Señor. Nos parece mejor las cosas del mundo, nos parecen mejores las actividades que podemos desempeñar, le parece mejor al ser humano los sueños que tiene, los anhelos que tiene, crear una familia, formar un hogar, tener a la pareja. Usted sabe, por aquí pasa mucha gente y los casos por los que la gente abandona al Señor, no a la iglesia, sino al Señor, es por otras personas, por alguna situación, por una zancadilla aparente que se le puso a través de otra persona. O sea, son cosas que no son, que si usted las ve desde el punto de vista espiritual y de lo grande que puede, de lo amplio que puede ser el Señor con cada uno, son cosas demasiado pequeñas, ¿sí? Cosas que nunca van a tener una ganancia. Por eso es que las mamás se desgañitan con los hijos a criarlos lo mejor, pero si yo me he quitado la comida de la boca para dársela, pagándoles el mejor estudio, de lo que pueden, por supuesto, cada uno en su nivel. ¿Para qué? Para que luego el hijo salga rebelde, salga con sus propias cosas, para que no escuche la voz de sus padres. Y así un montón de experiencias. Esa es una de muchas experiencias. Pasa el caso contrario también, ¿sí? Que el padre, que debería ser el acudiente, el que lo respalda, el que está de tu lado, a veces
te da la espalda, se voltea, los deja solos, ¿sí? Y lo dejan solo a la gente, especialmente en el camino del Señor, ¿sí? A veces las mamás tontamente apoyan a sus hijos en sus problemáticas, es que está vicioso, tengo que apoyarlo, es que tiene depresión, tengo que apoyarlo, pero cuando busca esa persona al Señor, ahí sí vaya solo, ahí sí haga usted solo. Es por esta condición del poco entendimiento de la palabra, ¿sí? Cuando nosotros detectamos algo de esos aspectos, un aspecto en el que menospreciamos, ya sea la palabra, la exhortación, la dirección del sacerdote que el Señor ha delegado a cada uno, menospreciamos la oración del sacerdote, por ejemplo, o la propia oración que nosotros podemos hacer delante del Señor, quiere decir que hay altivez en nuestro corazón, que la fe no está dando el fruto, ¿sí? Que la fe no está produciendo en usted, en su conducta, lo que se espera. Entonces hay que rectificar la manera en la que nosotros caminamos con el Señor. ¿Cómo se rectifica? Mediante el arrepentimiento principalmente. ¿Qué es el arrepentimiento? Es que usted se dé cuenta o que se autoperciba de la manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta? La necesidad que cada uno tiene de Dios. Mientras cada uno de ustedes, de nosotros, no nos demos cuenta de la real necesidad que tenemos del Señor, las palabras del Señor, la alabanza al Señor, la adoración, la oración, la exhortación, la palabra profética, todas estas herramientas que tiene el creyente, las vamos a menospreciar. El momento en el que el Señor se supone que nos tiene que hablar, lo vamos a menospreciar. Entonces es necesario reconocer. Mire, esto los padres de pronto lo entienden un poco mejor. Cuando quieren llamarle la atención a un hijo, lo mejor es que el hijo se calle y escuche, ¿sí o no? Cuando el hijo se pone, no, pero es que a justificar el acto, la situación, lo que sea, molesta más la conducta, porque los padres llevan más tiempo de vida, ¿sí? Más experiencia. Entonces ellos saben eh, que cuando se está justificando alguna situación no es más que eso, una justificación. Un padre, por supuesto, o una madre que esté un poquito clara en las cosas, porque hay otros padres, ¿sí? Esto es un paréntesis, que se dejan gobernar por los deseos de los hijos y demás, pero en sí la característica del padre es hablar. Cuando el padre habla, cuando los padres hablan, los hijos tenemos que callarnos y escuchar. Así mismo con el Señor. Y si usted no se calla, si nosotros no nos callamos delante del Señor, el Señor no está forcejeando con nosotros. Da la vuelta y se va, ¿sí? Y eso es importante que usted lo tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor, como decía el apóstol esta mañana, cada uno tiene que quitarse la idea de la mente de que el Señor va a ir detrás de usted a corretearlo, como si Él necesitara de usted. El Evangelio es para el que cree y el que no cree puede irse. Por eso el Señor, eh, repito, como decía el apóstol, se me están juntando los temas, les estoy predicando lo mismo ya. Por eso el Señor, con unos, con los que eran cercanos a Él, con los que tenían fe, era muy ameno, ¿sí? Pero con los fariseos, con los que fastidiaban la esencia de Dios, era tajante. Y hay quien le dice al Señor, pero pobre fariseo, está confundido. Mira, el orgullo del fariseo, él no tiene la culpa de ser así. No. Y la vida, toda nuestra experiencia de vida es así. O sea, en esta vida, si usted no la coge, las cosas a usted se lo llevan por delante. Si usted quiere empezar algo, si usted quiere desarrollar algún aspecto de su vida, si usted no la coge por donde es, con la seriedad, con la madurez, con el entendimiento adecuado, las cosas de la vida se lo llevan, ¿sí? Se lo lleva una tentación por delante, se lo lleva el dinero, se lo lleva por delante,
Una ilusión afectiva se lo puede llevar por delante. Una ruptura se lo puede llevar por delante. ¿Cuánta gente no ha abandonado planes y proyectos por abandonos, por personas, por enamorarse? Así de frágil es la condición del ser humano. O una enfermedad nada más, se lo lleva usted por delante. Pero si usted tiene esto y se calla en sus situaciones, le dice, Señor, yo quiero oírte, porque para oír al Señor no es necesario solamente estar mal, ¿sí? Porque generalmente la gente presta oído a las palabras de Dios ya cuando, mejor dicho, pues el enemigo lo ha zarandeado, lo ha tratado pues como ha querido. Pero cuando no estamos tan mal, prestar atención al Señor ya cuesta, ¿sí? Como ahora que el Señor me hablaba, eh, me hablaba a mí de un tema que lo traigo como ejemplo. Tú tienes que hablar con denuedo la palabra, me decía, porque usted pues entenderá que a veces uno se pega a sus desanimadas en la función, ¿no? Y uno dice, no, porque parece que no, ¿sí? Parece que no le entra, no pasa, no sucede. Tú tienes que hablar con denuedo, porque claro, tu ánimo, mi ánimo, está supeditado a si yo veo cambios en ustedes, si yo veo crecimiento en la iglesia, si yo veo, no sé, avivamiento. ¿A eso está supeditado tu ánimo? ¿O está supeditado a la esencia de la palabra? Porque la palabra, queridos compañeros de fe, va por sí sola. ¿Sí? Cielo y tierra pasará, pero la palabra no pasa. Y aquí se puede caer el que se quiera caer y se puede, mejor dicho, puede pasar lo que quiera usted que pase, pero la palabra seguirá siendo la palabra. Y el día que usted se presente delante del Señor, lo que va a contar es que en este lugar hubo palabra y que usted ni por enterado, ¿sí? Entonces aquí no vale que la persona que me dejó, que me llevó, que me trajo, que me dijo que no me gusta, nada de eso importa. Esto limpia el alrededor de la experiencia con el Señor. Porque a veces, aún sabiendo estas cosas, nos enredamos en querer tener condiciones adecuadas para servirlo, en querer tener palabras directas a veces, no, que a mí que venga alguien y me diga directamente, el Señor te dice esto, no va a pasar. En el 99% de los casos no va a pasar. El Señor le habla al que se calla y escucha, por eso es que dice, escuchad cielos y hablaré. Si usted no escucha, no habla, ¿sí? Y eso es determinante para que usted no ande diciendo que es que en esa iglesia el Señor no habla. No es que usted no ha callado su alma, usted no ha prestado atención, usted no se ha humillado. Eso es diferente, ¿sí? Entonces, nos ubicamos en las condiciones que pone el Señor. Mientras nosotros estemos en este sentir de humillación delante de Dios, el Señor fluye y habla. Y no importa si usted se cae todas las veces que quiera, no importa si usted comete todos los pecados, que él moralmente sea juzgado por lo que usted quiera. Si usted escucha al Señor, el Señor lo levanta y lo trata así como trataba al pueblo, con misericordia. Y va detrás una y otra vez. Esa es la condición, porque es que a veces la gente cree que Diosito me rescata de donde yo me vaya a meter. No, hay lugares y momentos en los que Diosito no va a estar ahí, ¿sí? Es al que se deja guiar, al que se deja llevar. Dice, oiga la tierra los dichos de mi boca, goteará como la lluvia mi enseñanza durante todos los siglos. Y ahora usted sabe que mucho más. No ha escaseado la palabra de Dios, no ha escaseado la dirección que tiene Dios para cada uno de ustedes. El que diga lo contrario es un mentiroso y se tendrá que dar, pues, vérselas, digamos, o darle cuentas al Señor. ¿Por qué? Porque uno en este camino, en el transcurso de este camino, uno pone 1000 excusas.
y reconozco y empiezo por mí misma. Uno a veces dice, no, Señor, es que no he podido por tal razón, es que no he podido avanzar en esto por X razón, es que no puedo salir de este tema porque es que esto me incomoda. Bueno, usted pondrá delante del Señor la excusa que quiera, pero nunca dejará de gotear la palabra para el que escucha. Y para el que escucha, la palabra cae como lluvia, ¿sí? No es sino que usted medio empiece a indagar, medio empiece a buscar al Señor y el Señor lo empieza a llenar. El Señor le empieza a poner el nuevo pensamiento. Cuando usted se sienta que no puede dejar una situación, una tentación, un vicio, algo que lo daña, le voy a decir por qué es, porque usted no ha buscado al Señor. Porque la única manera de sostenerse es mediante el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo no habita en cada uno de ustedes, su casa espiritual se llena de tinieblas. Sean malas a la sociedad o sean buenas a la sociedad, son tinieblas. ¿Y eso qué quiere decir? Que da pie o que deja la puerta abierta a un sinnúmero de posibilidades de entrada del pecado y de obra del enemigo en la vida de cada uno. ¿Sí? Entonces, cuando uno no puede es porque no ha buscado la enseñanza, porque no ha mandado a callar a su corazón, porque no ha dejado de elegir por sí mismo las cosas y ha permanecido tercamente en disponer de la vida, cada uno pues como si fuera dueño de sí mismo. Y no es así. Entonces, dice, goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. Esta palabra del razonamiento a mí me parece también fundamental, porque cuando uno habla de razonamiento es como, hay varias maneras de pensar. Usted tiene un razonamiento, yo tengo otro, pero aquí el razonamiento que importa es el del Señor. Mire, las personas de la palabra, David, Daniel, y bueno, y los que usted conoce, no se equivocaron en esto porque tuvieron el razonamiento que tenía el Señor, la manera de pensar que tenía el Señor. Y dígame si Daniel tenía la Biblia, la palabra, no la tenía. Y Daniel, mire, y esto no es para los adultos nada más, Daniel era un muchacho joven, al que le había tocado vivir 1000 cosas, buenas y malas. La mala, pues, ya usted la conoce, fue que fue separado de su familia, fue desterrado de, de Israel o de Judá, no recuerdo bien, y fue llevado a Babilonia. Y allá, con la mentalidad de los babilonios, porque la gente generalmente nos apegamos a lo que dicen las masas, ¿sí se ha dado cuenta? Nosotros aquí en nuestra ciudad tenemos una manera de pensar, porque la cultura lleva a eso, ¿sí? A él tenía el razonamiento del Señor, a pesar de que estaba en una cultura muy, muy pujante, o sea, muy que tiende a llamar. Babilonia, acuérdese que era una ciudad demasiado prosperada y a la vanguardia, se puede entender, ¿sí? Así que la mentalidad, pues consistía en eso, la mentalidad de este personaje. El razonamiento. ¿Dónde usted consigue el razonamiento de Dios para su vida? En la palabra y en sus momentos de intimidad. No importa que aquí yo le diga tip número 1, tip número 2, para que usted pueda salir avante en este camino. No importa, nada va a servir si usted no tiene la experiencia. Es como YouTube, ¿no? Usted sabe que YouTube está lleno de información, de conocimientos. Si usted quiere buscar una receta, se mete y le dicen la receta y usted va a hacer la receta y no le sale igual, porque eso requiere una experiencia. Y todo el conocimiento valioso consiste en lo mismo. Le pueden decir cómo tocar el piano, por ahí vi un video así, en un mes, en 3 días. Y uno va a ver y realmente no, ¿sí? De pronto se le resumen, ¿no? Toda la experiencia de otra persona, pero es la experiencia de otra persona. Y el hecho de que se lo resuman no quiere decir que usted ya va a poder. Y aquí hacemos lo mismo, ¿sí? En cierta manera,
el Señor coloca al sacerdote, en este caso a mí, para predicarle a usted, y yo vengo y le resumo lo que he vivido en mis 30 años de vida de fe, ¿sí? Y de lo que yo he podido aprender de ahí, junto con la palabra, pero eso no garantiza que usted, por lo que yo le diga, vaya y haga lo mismo, que las familias hagan lo mismo. No pasa. Estaba predicando el día miércoles en Salem y yo les contaba a la iglesia que, o sea, estaba hablando de la importancia de entender, manejar las cosas por medio de la fe, algo así era, y del sentido espiritual, o sea, de que usted en sus situaciones y en sus problemáticas, en sus batallas, digamos, no vea la batalla como algo natural, sino como algo espiritual. En nuestro caso, como familia sacerdotal que somos, hemos ganado las batallas única y exclusivamente porque aun cuando no podíamos tener la iglesia, la congregación, la actividad, el servicio, ahí estábamos postrándonos, buscando al Señor, oyendo la palabra profética, en el momento en el que todo el mundo estaba cancelando eso, ¿sí? Teniendo nuestros, entre comillas, mini cultos. El culto es un momento para buscar al Señor. Y éramos los 5, los 6, porque mi hermano estaba recién casado. Entonces estábamos los 6 en un país en el que no teníamos comunicación con absolutamente nadie. Todo se estaba desmoronando. Y todo lo que eso implica, ¿sí? Porque usted entenderá que uno en otro país, pues el dinero se va muy rápido, sin trabajar, mucho más, etcétera, o sea, como para contextualizar. Y estando ahí, eran las batallas espirituales, oración en lenguas, usar lo que el Señor nos había enseñado. Entonces, ¿cómo se pretende que usted gane, si está en esta intención, que usted está aquí con una intención, si usted está en esta intención, no se puede pretender de que usted gane solamente por venir a sentarse. Usted tiene que vivir la experiencia también, usar lo que va aprendiendo, oír la palabra, ¿sí? Dejar que usted viva las cosas que tiene que vivir con lo que le enseñan, sí, pero si usted no las pone, no las hace suyas, no sirve para nada, ¿sí? Entonces, ¿a qué va el ejemplo? A que todo lo que usted recibe tiene que volverse una experiencia personal, tiene que usted ir, ya vino al culto, muy bien, lo felicito, pero vaya a su casa y haga lo que aprendió, ¿sí? No es como que ya fui al culto, cumplí, ahí el Señor bendice a toda mi familia. No, no es así. Vaya a su casa, cierre la puerta de su cuarto, como dice la palabra, humíllese delante del Señor y dígale, Señor, háblame a mí directamente. ¿Por qué? Porque es necesario que la experiencia se asiente en cada uno. Que el discurso, como dice aquí, que el discurso se asiente como el rocío. Usted sabe que cuando cae el agua a las plantas la absorben. No es que se queda ahí nada más, ¿sí? Entonces mire que la experiencia de cada uno empieza a ser un poco no, pues mucho más real, mucho más profunda, tiene sentido. Ahí es cuando usted se va a entusiasmar con las cosas, ahí es cuando usted se entusiasma con la palabra y quiere más porque se da cuenta de que cuánto puede usar de esto, de que se le convierte para su vida práctica. Que mis palabras, como la dice, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Leí unas versiones y de cada una me llamó la atención algo. Hay una que dice, mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves, como llovizna delicada. Así es la palabra del Señor. Aquí no se le anda taladrando a nadie. Si usted no delicadamente no le coge la caña al Señor, no se la cogió. Por eso el ejemplo que ponía el apóstol Álvaro esta mañana. Le pidieron a Abraham, estando él en el seno de Abraham, que llama la palabra,
y le dice, manda a Lázaro, o no recuerdo a quién era, eh, Lázaro le pide que mande a evangelizar a los hermanos, algo así, porque pues él ya se había notificado de la condenación eterna. Por favor, entonces si no me puedes mojar mi lengua con una gota de agua, entonces por favor ve y diles, no quiero que vengan acá. Ellos tuvieron a Moisés, tuvieron a los profetas, y ellos no pudieron escuchar a ellos, mejor dicho, no hay nada que les haga escuchar. ¿Sí? Y así es esto. Entonces, si usted anda pensando tontamente, y me perdona que se lo diga así, si usted anda pensando que usted para caminar con el Señor, sí, yo camino con el Señor, pero yo me voy con fulano, me voy con tal pastor porque este pastor sí. No, ahí no hay nada, ¿sí? O sea, usted del Señor así no recibe nada. Si usted dice, no, pero a la iglesia de allá, que es mejor, más cómoda, lo que quiera, nada. Aquí lo único que funciona es que uno se humille y que le diga, Señor, te escucho. En las condiciones que cada uno, eh, en las condiciones que el Señor exige. Acuérdese que el Señor es Dios. O sea, aquí no estamos de igual a igual. ¿Sí? Y en esas condiciones, si uno acata humilladamente, escucha, el Señor levanta, el Señor bendice. Y el Señor, no solamente eso, sino que en el proceso nos trata con muchísimo amor, con muchísima delicadeza, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Por eso trata a Israel, a Jerusalén, lo trata como con diminutivo. Eso es como cuando le dice, ve, cebitas, haceme este favor. Vení, cebitas, ¿sí? Es como con cariño, pues, ¿sí? Y así son todas las palabras del Señor. Y a usted, mi querido compañero, el Señor le ha hablado así, con todo el amor, con toda la delicadeza. Ya pues ahí usted verá si decide escuchar o no escuchar, y si decide sobre todo adentrarse en esta experiencia. Otra versión dice, como aguacero sobre el pasto nuevo. Cuando uno habla de pasto nuevo, cuando uno siembra pasto nuevo, lo que le dicen es que durante tantos días le sigue echando agua todos los días porque tiene que pegar, ¿no? Tiene que establecerse. Ya después eh, es más flexible, digamos, el tema de abastecer a la planta, algo así, entiendo yo. Entonces, cuando dice como el pasto nuevo, es como permanentemente, o sea, cuando uno es pasto nuevo, cuando uno se siente así, y cuando el rocío delicado de la palabra le está cayendo, eso se siente de esa manera, como lo describe. Por eso es que lo describe, ¿sí? Para que usted se haga una idea. ¿Cuál es la idea? Que si a usted le cuesta sentarse a oír la palabra, por ejemplo, y le parece tedioso y le parece cansón y repetitivo, es porque usted es un pedazo de hierba ahí que está de pronto moribunda, que no tiene deseo de nada, ¿sí? Y que no le entra, no le va a entrar por lo mismo que leímos al principio, ¿sí? Entonces, así de necesaria y de vital y de añorante, no sé si se dice así, se vuelve la palabra y la experiencia con el Señor. Y eso explica pues muchas cosas, ¿no? Usted se da cuenta que la palabra que el Señor ha puesto en este ministerio es una cosa sobrenatural y por eso siempre nos vamos los mismos, que si a Túquerres, que si a Sandoná, Sandoná, que si a Príncipe de Paz, a Príncipe de Paz, ¿sí? Por esa hambre, porque hay la experiencia. El que dice, no, qué pereza, si eso siempre es lo mismo, tenemos el culto toda la semana acá, ¿yo para qué voy a ir? Es porque no entiende o porque no ha podido tener esa experiencia con el Señor en la que el Señor le hable. Porque lo más delicioso es salir de un culto y decir, el Señor me habló, el Señor me respondió. O que usted iba a venir a consultar algo, así les pasa a bastantes. No, es que yo le venía a consultar algo, pastora, pero ya en la palabra, en la prédica, el Señor me habló. Pues qué mejor, ahí nos desocupamos más rápido. Nos evitamos unos cuantos pasos que a la larga son innecesarios porque lo que importa es que usted entienda y le entre la información
Y si le entra y eso está ahí en su corazón, ya la tarea está lista, ya el objetivo se cumplió, ¿sí? Entonces mire que no es la rutina, que no es el cansancio, porque el Señor mostraba eso en la oración de guerra, que la gente acude como con cansancio y sí se siente, o sea, sí es desde ese punto el ataque, ¿sí? El desánimo, rebeldía, hablar, en fin, muchas cosas, pero es por eso, ¿sí? Y para terminar, dice otra versión, ya para cerrar, prestadme atención, oh cielos, y dejadme hablar. Es como cuando uno está discutiendo y le dice, pero déjame hablar. ¿Me dejas hablar o aquí se acaba la discusión? Si no me dejas hablar, no hay tal aquí. No puede haber una armonía, no puede haber una comunicación, no puede haber un final de esto. Entonces déjelo hablar al Señor. No se engrose su corazón, así le decía al pueblo. Cuando se engrosaba tu corazón, cuando se engrosaba el corazón del pueblo era que venían las cosas. Entonces que no se engrose su corazón, búsquelo al Señor, preste atención, dígale, Señor, no me quiero volver insensible, no quiero no darme cuenta de las cosas que tú colocas enfrente de mí para beneficio mío. Y pídaselo así, porque la relación tiene que estar. O sea, de su boca tiene que salir la palabra suya refiriéndose al Señor. Por esa razón es que es tan necesaria la confesión de los pecados, ¿sí? Usted sabe que en la palabra dice, el que confiesa sus pecados, como si el Señor no lo supiera. El Señor lo sabe todos, pero es necesario que usted confiese, porque es el primer paso a la comunicación, porque o se puede decir, el llamado hacia el Señor, la invitación que uno le hace al Señor para que Él venga como lluvia, gentilmente, como dice esta palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor. Bendigo a quienes colocan sus tributos en tu altar. Bendigo a tu pueblo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Hoy hemos venido, Señor, a escucharte. Sabemos, Señor, que tú tienes tu boca llena de palabras para tus hijos, para tu pueblo. Ministra, Señor, de tu poder, de tu unción. Libera, Señor, al que está atado, al que está oprimido. Trae luz al que está en tinieblas. Redarguye el corazón, Señor. Queremos ser sensibles a tu voz, a tu dirección. Límpianos, Señor. Límpianos con tu sangre poderosa. Que llueva tu presencia, Señor. Que llueva tu espíritu en todo aquel que te busca con fe. Oh, Shatama, gracias porque tú nos hablas, Señor. Gracias porque tú no has dejado de dirigirnos, porque la palabra no ha faltado, la corrección no ha faltado, Señor. Dependemos solamente de ti, Señor. Nos tomamos de tu manto, confiando en que tú eres el que nos ampara. Abre tus alas, Señor. Queremos resguardarnos bajo la sombra de tus alas. Quita toda levadura, toda dureza, toda rebeldía que se levante en contra de ti. Limpia nuestra mente y nuestro corazón
de todo pensamiento propio. Y coloca tu razonamiento, Señor. Oh, nuestra alma anhela como tierra seca tus atrios, tu presencia. Ora vaya. Ora mamá. No basta solo con decir. Ora mamá. Es suficiente solo con querer ser. Es necesario morir. Ora mashatatara. Llena, Señor. Llena, llena, Señor. no basta solo con soñar. Ora mashatatara. Muévete, Señor. Basta solo con es suficiente solo con querer. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en mí. Quiero vivir solo para ti. No basta solo basta solo con decir. Es suficiente solo con querer. Es necesario morir. No basta solo con soñar. Basta solo con vivir. Es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame en ti. Quiero vivir solo para ti. Dame tu vida.
que sabes dar. Dame tu espina. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti.